¿Cómo están jóvenes? Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, Inge, buenas noches. Buenas noches, por favor me confirma el grupo uno si está listo, si están sus integrantes para que comencemos. Ingeniero, no sé si nos puede dar 3 minutos para coordinar la exposición. Claro, no hay problema. Comencemos a ver 7 y 10. Ya coordinen bien, hablen, hagan sus pruebas y 7 y 10 comenzamos. Ya así yo tomo un cafecito también. Ok, 7 y 10 jóvenes comenzamos. Señora licenciado, gracias.
Jóvenes, me dicen cuando estén listos para que comencemos, ¿ok? Ok, Inge. A ver, acabo de pasar el grupo de WhatsApp para los que no estén en el grupo de WhatsApp, ya lo pasé aquí para que puedan adicionarse al grupo.
Ya, como después jóvenes, ya ingresaron todos los del grupo 1, ya están listos. Para que comencemos. Ya, comenzamos, ¿no, compañeros? De una vez, creo que ya están listos. Comiencen. Ya. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo 1. En esta ocasión les vamos a hablar sobre la preparación y evaluación de proyectos, específicamente del capítulo 1, el estudio de proyectos. Los integrantes del grupo son mi compañero Roberto Carlos, Jorge Andrés, Luis Fernando Mancilla, Abel Loaiza, Luis Antonio y mi persona Laura Rosario. Y, bueno, en el capítulo 1, el estudio de proyectos, la preparación y la evaluación de proyectos se ha transformado en un instrumento de uso prioritario entre los agentes económicos que participan en cualquiera de estas etapas para iniciativas de una inversión. En sí, los objetivos de este capítulo son introducir conceptos básicos de una técnica que busca recopilar, crear, no, todavía no pasa la diapositiva, puede ser analizar de manera sistemática un conjunto de antecedentes económicos que nos permitan juzgar de manera cualitativa y cuantitativamente las ventajas y desventajas de asignar recursos a una determinada iniciativa. Ya, sí, para muchos la preparación y evaluación de proyectos es un instrumento, como una decisión que nos permite determinar si este proyecto o esta idea nos muestra rentable, debe implementarse, pero si resulta no rentable, entonces abandonar. Ya, siguiente. Preparación y evaluación de proyectos. En sí, un proyecto es como la búsqueda de una solución a un planteamiento de un problema por resolver. Puede ser unos problemas de una de las necesidades humanas. Entonces, el proyecto surge como una respuesta a una idea que busca la solución de un problema, o puede ser también la manera de aprovechar una oportunidad de un negocio. Ya. Ya. Este proyecto, entonces, debemos evaluarse en términos de conveniencia, de manera que se asegure que se puede resolver una necesidad humana eficiente, también tiene que ser segura y rentablemente. En otras palabras, podemos decir que pretende dar una solución a un problema económico también que se ha planteado, y así podemos conseguir que se disponga los antecedentes de una información para asignar una solución más eficiente y viable frente a una necesidad humana. ¿Cómo generar una idea de un proyecto? Ya. La optimización de la solución se inicia incluso antes de preparar y evaluar un proyecto. Debemos identificar un problema que se va a solucionar con el proyecto, una oportunidad de negocios que se va a hacer viable con él. Se deberá prioritariamente buscarse todas las opciones que conduzcan a un objetivo. Cada opción puede ser un proyecto, por ejemplo. Nosotros, como les había indicado, o bueno, como les dije, que un proyecto es un problema, o bueno, el proyecto surge de una idea, de una respuesta a un problema. Entonces tenemos que adelantarnos también a los hechos, como muestra en la imagen. Puede ser contexto industrial, ambiental, tecnológico, económico, político o legal. Me refiero a adelantarse con decir que, por ejemplo, en el tema ambiental, tenemos una idea de un proyecto. Entonces al adelantarse con los hechos es qué tal si ese proyecto o esa idea
tiende a ayudar a, ¿cómo diría? A maltratar el suelo o a contaminar el aire. Entonces hay normas del medio ambiente que no nos van a permitir seguir con el proyecto o va a ser un fracaso. Entonces, o en el tema político o legal, entonces también tenemos que ver todos esos hechos, hay que adelantarse, como hay que pensar y adelantarse incluso a las nuevas tecnologías que uno puede aparecer y que uno crea su proyecto y lo ejecuta y luego aparecen nuevas tecnologías, entonces puede que el proyecto ya no pueda funcionar. A eso me refiero en esta imagen. Y también hacernos a la pregunta hacia dónde queremos llegar con el proyecto, cómo es la manera de satisfacer las necesidades de las personas, cómo solucionar un problema de manera más eficiente y atractiva. Siguiente. Es una buena idea. Ya, en esta vamos a determinar a través de 2 etapas. En una primera etapa se prepara el proyecto, es decir, se determina la magnitud de sus inversiones, costos y beneficios. Y en una segunda etapa se evalúa el proyecto, en otras palabras, se mide la rentabilidad de una inversión o de esa inversión. Y estas ambas etapas constituyen lo que se conoce como la preinversión. Y para la decisión que se tome será con la idea que más información tengamos. Ya. Y, bueno, a continuación le voy a pasar la palabra a mi compañero. Estudiante Abdel Aiza Monroy de la carrera de Ingeniería en Sistemas. Vamos a proseguir con la presente exposición, entrando al punto 2 del tema número 1, que es la toma de decisiones asociadas a un proyecto. Sabemos que una toma de decisión puede implicar una selección de cursos de acción. ¿A qué nos referimos a cursos de acción? Son las diferentes opciones que nosotros nos planteamos para resolver o para llegar a una solución posible del problema cual nos hemos afrontado en el proyecto. Asimismo, estas decisiones generalmente nos ayudan a implementar y resolver el problema, como lo había dicho con anterioridad. Este proceso de toma de decisiones tiene diferentes características. Entre estas tenemos, o podemos decir, que la toma de decisiones dentro de un proyecto es un proceso continuo, ya que se requiere tomar diferentes decisiones en las diferentes fases que implica el proyecto, ya sea en la recolección de información, en la elaboración del proyecto en sí o en su aplicación en la vida real. En todo momento se debe tomar decisiones. Asimismo decimos que la toma de decisiones es un proceso analítico, ya que nos permite o debemos colectar toda la información para así analizarla y procesarla y poder determinar la mejor alternativa que nos ayuda a resolver el problema. Entre otras de sus características tenemos que la calidad de decisión depende al detalle de la información. Sabemos muy bien, entre más detallada sea la información que tengamos o vamos a recolectar, va a ser mucho mejor o va a ser más precisa la decisión que podemos tomar nosotros. Y por último, la efectividad de la decisión depende del grado del nivel de involucramiento en los interesados claves. Asimismo, el proceso de toma de decisiones dentro de un proyecto cuenta con 2 elementos muy importantes. Estos son la incertidumbre y la ambigüedad. La incertidumbre. Podemos decir que la incertidumbre se refiere a la falta de información o a la dificultad de predecir la relación. Esto nos ayuda a plantearnos de forma definida lo que es nuestro problema. Y la ambigüedad es el número de soluciones que podemos plantear
a nuestro problema. En cuanto a los ciclos del proceso en la administración, dentro de la toma de decisiones, tenemos lo que es el ciclo de aprendizaje y el ciclo de desempeño. El ciclo de aprendizaje comprende la situación del problema y el desarrollo en diferentes variables. Y el ciclo de desempeño es la implementación de la decisión y revisión del resultado obtenido. Esto nos ayuda a retroalimentar la información para determinar un resultado satisfactorio. En cuanto a los ciclos del proceso de administración de decisiones dentro del ciclo de aprendizaje y dentro del ciclo de desempeño, tienen unos subpasos. Dentro del ciclo de aprendizaje podemos contar con lo que es la generalización del sentido, o más conocido como la racionalización, la idealización, la elaboración y elección. Y dentro del ciclo de desempeño está la planeación, la ejecución y el control. Buenas noches, compañero. Yo voy a continuar con la exposición y seguimos con la evaluación del proyecto, que en este caso vendría a ser lo que pretendemos medir objetivamente ciertas magnitudes cuantitativas del estudio del proyecto, las cuales dan el origen a las operaciones resultantes matemáticas que permiten obtener diferentes coeficientes de evaluación dependiendo de nuestros proyectos. Siguiente, por favor. Por ejemplo, si le encargamos la evaluación de un proyecto, o sea, un mismo proyecto a 2 personas especialistas en el rubro, ambos resultados van a ser obviamente distintos por el punto de vista o por la forma de pensar que tiene cada persona. Pero las evaluaciones se basan en estimaciones de lo que se espera en un futuro. Por ejemplo, en unos 10 años se ve todo lo que se estima o lo que se simula, lo que pueda pasar en ese periodo de tiempo. Los comportamientos de los precios, la disponibilidad de los insumos, los avances tecnológicos, la evaluación de las demandas y otras variables que hay, como el estudio de mercado, un estudio técnico, un análisis del riesgo y todas esas cosas dependiendo del tipo de proyecto de inversión que estemos pensando hacer. Siguiente. Entonces, lo anterior no significa que desconocer la posibilidad de la que pueden existir criterios diferentes de evaluación para un mismo proyecto, sino que lo realmente decisivo para poder plantear nuestras premisas y supuestos válidos es que hayan sido sometidos a convalidación y a través de distintos mecanismos y técnicas de comprobación. Las premisas y los supuestos deben nacer de la realidad misma en la que el proyecto estará inserto. Si es un proyecto ¿cómo decirlo?, de mercado, pues tenemos que hacer estudios de mercado, o y así sucesivamente dependiendo del proyecto que estemos llevando a cabo o que estemos pensando. El siguiente. Aquí un proyecto puede tener diferentes apreciaciones desde los puntos de vista privados y sociales. Por ejemplo, en torno a la construcción de un ferrocarril de propiedad privada, no resultaría lucrativo desde un punto de vista financiero, sino no ocurre lo mismo desde una perspectiva social, conforme a la cual la comunidad se vería compensada directa e indirectamente por la asignación de recursos, efectuada mediante un criterio de asignación que representa prioridades sociales e inversión. La correcta valoración de los beneficios esperados permitirá definir de manera satisfactoria un criterio de evaluación para que sea más adecuado. Y por otra parte, siguiente por favor. Y por otra parte,
clara definición de cuál es el objetivo que se persigue con la evaluación se constituye un elemento clave para tener una cuenta en la correcta selección del criterio evaluativo. Y así, por ejemplo, algunos especialistas pueden definir que la evaluación se inserta dentro del esquema de interés privado y que la suma de estos intereses reflejados por medio de las preferencias de los consumidores, como son consecuencia de los precios de mercado o demás, y así dan el origen al interés social. Esa sería mi parte. Siguiente diapositiva. Buenas noches, compañeros. A mí me tocó la parte de lo que es los proyectos en la planificación del desarrollo. ¿Qué vendrían a ser estos? Los proyectos en la planificación del desarrollo comprenden la aplicación de un conjunto de acciones que nos permite analizar, definir, prever y sistematizar qué queremos conseguir, en qué tiempo y qué recursos necesitamos emplear. A través de la planificación de proyectos que cumplan la misión, visión y valores de la entidad. Establecer una estrategia que garantice la optimización de recursos, la coordinación, la sistematización en la planificación de proyectos y la sostenibilidad de los servicios ampliados en el campo de intervención. El proyecto vendría a ser el instrumento, la planificación, la función de proceso y el desarrollo vendría a ser nuestro propósito. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué acciones tiene? Las acciones que tiene es el de diseñar y desarrollar la planificación de proyectos para responder a las necesidades y retos de nuestros grupos de interés. También conlleva el de analizar los riesgos que implica la implementación de un determinado proyecto por el conjunto de la entidad. También diseña una agenda que posibilita adecuar los recursos a las necesidades en la planificación y desarrollo de proyectos. También asesora y orienta a la elaboración de un banco de proyectos que posibilite evaluar de manera continua la adaptación y viabilidad de los mismos, velando por los intereses estratégicos de la entidad. También implanta la responsabilidad compartida entre los diferentes procesos en la búsqueda de una visión común o decir una idea común entre todos. También responde técnicamente a las necesidades de los sectores empresariales, ofertando soluciones concretas y viables mediante la formulación de proyectos estratégicos susceptibles, una implementación efectiva que pueden proveer nuestras perspectivas de gestión. También desarrolla la capacidad creativa de los grupos de interés para generar mejores opciones de inversión en materia financiera y social, y de esta forma mejorar la calidad de vida de la población objeta de intervención. Siguiente, por favor. Los objetivos que tiene serían que este proceso que se denomina planificación del desarrollo de proyectos pretende finalmente que los valores, objetivos y metas que se plantean los individuos y la sociedad a la que pertenecen pueden alcanzarse mediante la previsión de los hechos podrían ocurrir y la coordinación de las acciones que procuran su implementación. También lleva implícita la definición de instancias iniciales, intermediarias y finales que los hacen posible. A través de estas instancias, la planificación se transforma en un instrumento eficaz para obtener los objetivos previamente definidos. No es posible entender que la planificación del desarrollo pretenda ni lleve implícito el cumplimiento de determinados objetivos y que para cumplir se requiere definir la forma concreta que se procederá para implementarlo. En este texto se establece, a diferencia de lo que algunos autores señalan, una instancia final constituida por los proyectos propiamente tales, una instancia intermedia constituida por los programas y una instancia inicial representada por los planes. Siguiente, por favor. ¿Qué acciones toma?
Toma una acción que es diseñar y desarrollar. Desarrolla la planificación de proyectos para responder a las necesidades y retos de nuestro grupo de interés. También analiza los riesgos. ¿Por qué? Porque los riesgos que implican la implementación de un determinado proyecto por el conjunto de entidades. También diseña una agenda que posibilita adecuar los recursos a las necesidades en la PIP. También asesora y orienta para la elaboración de un banco de proyectos que posibilite evaluar de manera continua la adaptación y viabilidad de los mismos. Siguiente. ¿Qué se entiende por la planificación de desarrollo de proyecto? Todo proyecto conlleva la realización de una serie de actividades para su desarrollo. También que la distribución en el tiempo de dichas actividades y la consideración de los recursos necesarios son funciones a desarrollar en la planificación de proyecto. El objetivo de la planificación del proyecto es obtener una distribución de las actividades en el tiempo y una utilización de los recursos que minimice el coste del proyecto, cumpliendo con las condiciones exigidas de plazo de ejecución, tecnología a utilizar, recursos disponibles, nivel máximo de ocupación de dichos recursos, entre otros. Por tanto, la planificación de proyectos es una programación de actividades y una gestión de recursos para obtener un objetivo de coste, cumpliendo con las condiciones exigidas por nuestro cliente. También obliga a la definición de instancias programáticas que la hagan posible. De esta forma se generan distintos programas de acción que se definen como instrumentos destinados a cumplir los objetivos y metas trazadas a través de la integración de un conjunto de esfuerzos humanos, materiales y financieros que se les asigna en un periodo determinado. Siguiente. ¿Cómo se planifica un proyecto? Primero, el primer proceso que se hará es el del carácter o naturaleza de la acción. El segundo es el saber por qué, saber sobre qué actuará el proceso. Y el tercero sería la localización, de dónde se hará el proyecto de desarrollo. Siguiente. ¿Qué herramientas usa la planificación de proyecto? La programación de actividades debe aportar un director de proyecto, un calendario de ejecución del proyecto donde se refleje la fecha de inicio y finalización de las distintas actividades. También, para poder definir el calendario, se hace necesario conocer la duración de cada actividad y su orden, así como la fecha de inicio del proyecto. Esto se representa mediante un diagrama de Gantt. ¿Qué es un diagrama de Gantt? Es una tabla gráfica la cual da cierto tiempo a las tareas o distintas actividades. Eso sería todo. A ver, ¿cuántos son en su grupo? ¿Expusieron todos? Creo que no están todos, ¿no? No se presentaron 2 personas en general. Ya, espera, eso es lo que quiero ver, espera un momentito. A ver, ¿a quiénes tengo que haber puesto? Loaiza, Mancilla, se pusieron. ¿Quién faltó? No lo tengo. A Quirós. Quirós y la Roberto no está. Rodríguez Crespo expuso, ¿no? Cardona no apareció y lo tengo a Mamani. A ver, corrígeme si estoy bien lo que han expuesto. Mamani, Laura, ¿está bien? Rodríguez Crespo, sí. Mancilla, sí. Loaiza, sí. 4 personas, ¿no? Luis Antonio Rivera en general. Luis Antonio Rivera, ¿dónde está Rivera? Rivera, Luis Antonio. Son 5. Rodríguez Crespo, Juan también. No, tengo a Luis Antonio Rivera. Ya. ¿Cuántas personas son en total? 5, ¿no? Confirmen, pues, jóvenes, para que no se queden sin nota por ustedes.
Sí, Inge, somos 5. Ya, ok, conforme, están todos con nota entonces. ¿Nos favorecieron su cuestionario de preguntas ustedes? Sí, lo hicimos. Sí, ahorita lo mandamos. Ya, pásenlo al grupo, ahí están igual los integrantes, todas las personas, ya. Y de todas maneras, ya les pedí a ustedes que vayan viendo qué tipo de proyecto iban a hacer, ¿no? Para que vamos implementando. Los 2 primeros capítulos todavía no se avanzan mucho. Cuando avancemos grupo 3, grupo 4, y ya vamos a ir viendo si ya tienen, alguno de los grupos tiene ya algún proyecto para elaborar, para hacer la preparación del proyecto, para ver si es viable o no es viable. No sé si les expliqué el tema del proyecto. ¿Algún grupo ya Eh, tiene proyecto? Sí, Licenciado, no nos explicó los lineamientos para del- escoger el tema o la problemática del proyecto todavía. básicamente, a ver, les explico ya qué es lo que se va a hacer en el transcurso de la materia. La materia se llama preparación y evaluación de proyectos. La idea es que aquí nosotros agarremos, no sé, para ver, algo sencillo para explicarles. Como decirles, yo voy a abrir un pollo de 10 bolivianos en mi casa, digamos, ¿no? Entonces, el mercado mío va a ser, por decir, mi barrio. Entonces, yo tengo que hacer una cierta cantidad de análisis, elaboraciones de proyectos, tendría que hacer unas ciertas encuestas, un estudio de mercado y ver si es factible o no, si voy a tener clientela, cuánto es lo que voy a vender, cuánto es lo que tengo que invertir, cuánto es lo que voy a gastar, qué personal necesito y ver si amerita que invierta o no y en qué tiempo voy a hacer la recuperación de dinero de mi inversión. Ya, eso es lo que vamos a tratar de plasmar en el transcurso de esa materia. Entonces, ustedes si tienen algún negocio o algo así que quieran poner en su barrio, pueden ir escogiendo un tema así, ¿ya me entienden? Yo les estoy dando un ejemplo básico, digamos, ¿no? Un pollo 10, pero ustedes pueden plantear cualquier negocio. Lo primero que tienen que hacer es saber qué es lo que van a vender, qué van a comercializar, cuál es su mercado, o sea, a quién van a atacar, no sé, pues, a los jóvenes, a los ancianos, a los de edades entre 30 y 40, a la gente casada, a los solteros, y el ámbito geográfico, dónde va a estar el negocio, ya, hacia quién está enfocado. Entonces, eso vayan viéndolo por grupo, ustedes, qué tipo de negocio es el que pueden ir implementando. En el transcurso de esta semana, vayan viéndolo ese y para la siguiente, cuando ponga ya el grupo 3 y 4, yo les pueda ir pidiendo. Primero les voy a preguntar qué es lo que están pensando hacer. Entonces son como 5 o 6 personas, vean, cualquier proyecto les sirve. Lo ideal sería que les haga hacer un proyecto a cada uno, pero son muchos, entonces revisar después un montón de proyectos se hace complicado. Y a la vez también la materia es tediosa y es larga, entonces prefiero que lo hagan entre 6 para que les salga un poco más. Por decirle, en el tipo de proyecto deberíamos hacer unas 500, 600 encuestas, pero medio complicado. Ya voy a ver a cuántas les pido en función a la cantidad de gente que tengamos. ¿Ok? Se entendió, ¿no? La idea del proyecto, lo que ustedes tienen que ir buscando para la siguiente clase, a ver, me dicen si es que han pillado el proyecto. Ahorita lo que necesito es el grupo 2. ¿Está listo? ¿Está el grupo 2? ¿Hay gente del grupo 2 para que vayamos avanzando? Primero vamos a ver un poco de teoría, esta parte media. Sí, sí, estamos listos. Ya. Grupo 2, entonces, cuando esté listo, comienza. Ya, ¿Alguien puede compartir su pantalla, por favor? ya. Mientras va preparándose el grupo 2, ¿tienen alguna duda o consulta sobre lo que les estoy diciendo? El proyecto que tienen que elaborar. ¿Quieren hacer alguna consulta? ¿O más o menos se entendió lo que les expliqué? Respecto al proyecto, es como una estrategia, es la estrategia que voy a usar para que ese negocio pueda dar buenos resultados, ¿no? Ese sería mis La opciones, idea, mis objetivos. la idea es que vos hagas un estudio de una preinversión, llámalo. Antes de invertir, vos deberías hacer un estudio para ver si el negocio que vos estás pensando poner es rentable o no es rentable. Esa sería la idea, ¿ya? Entonces, es como hacen, a ver, no sé, pues ponerle Coca-Cola o van a lanzar un nuevo producto, ellos hacen un estudio de mercado, mandan a hacer encuestas, preguntan a la gente, ¿le gustaría un nuevo sabor? ¿Qué le gustaría? ¿Qué sabor? Entonces, eso es lo que se hace, es como un estudio de prefactibilidad. ¿Ya? Pero de momento ustedes vayan enfocándose en encontrar un negocio para hacer el tema de perfectibilidad. ¿Ya? Ya, ¿Alguna, está bien, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta sobre el tema del proyecto?
Bueno, al principio vamos a estar un poco así medio queriendo perdernos, pero ya vamos a ir viéndolo en el transcurso de la materia mientras vamos avanzando al tema de lo que tenemos libre. ¿Ya? ¿Alguna duda antes que comience el grupo 2? Ya, creo que no. Grupo 2 cuando esté listo, comienza. ¿Ok? Brian, ¿puedes comenzar? Buenas noches, ingeniero. Yo le voy a hablar sobre el estudio de impacto ambiental. Y tenés que darle en presentación de diapositivas arriba a tu derecha, al lado de compartir. Ahí. Yo no tengo el control. Ya. Puedes comenzar, Brian. Buenas noches, ingeniero. Nuestros integrantes son todos los que están ahí. Yo voy a hablar sobre el estudio de impacto ambiental. Eh, el estudio de impacto ambiental es una visión de la gestión ambiental en el cual sugiere introducir en la evaluación de proyectos las normas ISO 14000. Las normas ISO 14000 es una serie de procedimientos que se encargan de dar a los consumidores una mejora ambiental continua de servicios, también asociada al cuidado y protección del medio ambiente, asociándose con los menores costos futuros de una eventual reparación de los daños causados sobre el medio ambiente. En este tema, mayormente, lo que más se sugiere es en la evaluación de proyectos, se plantea poner las normas ISO 14000 para así tener un menor daño sobre el medio ambiente en cualquier proyecto que se esté ejecutando en cualquier parte de una determinada ubicación. Eso sería todo. ¿Puedes volver a la primera diapositiva? Dale, Leonardo. Buenas noches, Inge. Voy a poner alcance del estudio del proyecto. Para gestionar exitosamente un proyecto y cumplir con las metas planteadas al comienzo del mismo, es menester en primera instancia establecer y definir el alcance del mismo. ¿Pero en qué consiste el alcance de la determinación clara y sencilla y concreta de los objetivos que se intentarán alcanzar a lo largo del desarrollo del proyecto en cuestión, cuyo cumplimiento generará el desarrollo del proyecto en cuestión, cuyo cumplimiento generará de un proyecto? Para poder responder este interrogante, te brindamos un análisis de las características generales específicas, su contextualización y consecuencia de ello de poder planificar eficaz y eficientemente tu proyecto personalmente u organizacional. Pasar a la siguiente, por favor. Objetivo de los alcances del estudio de proyectos. El alcance de un proyecto tiene como finalidad culminación exitosa
de dicho proyecto. Este alcance es equivalente al concepto de un objetivo, ya que ambos deben ser enmarcados dentro del contexto de criterio de SMART, detallado a continuación. Específico, debe ser específico y no contener controversia. Eh, Mesurable, el alcance debe ser de carácter mesurable, es decir, parámetros de la realidad empírica, realista. Debe poder generarse de modo factible dentro del plazo estipulado y con el empleo de recursos disponibles. Es necesario que se delimite el lapso temporal de la duración del proyecto. Esa es toda mi parte de mi ingeniero. Gracias. La siguiente. Dale, Iván. Buenas noches, Inge. Hoy les voy a hablar del estudio del proyecto como proceso cíclico. El proceso de un proyecto reconoce 4 grandes etapas: idea, preinversión, inversión y operación. En la etapa de la idea puede enfrentarse bajo un esquema permanente de nuevas ideas de proyectos. Para ello, identifica ordenadamente problemas que pueden resolverse y oportunidades que puedan aprovecharse. Los diferentes modos de solucionar un problema o aprovechar una oportunidad constituirán las ideas del proyecto. Como por ejemplo, frente a un problema de fallas frecuentes de la maquinaria, surgen los proyectos de reemplazar la maquinaria, de cerrar la planta para subcontratar el servicio e incluso de seguir con la situación actual, si fuese mejor que las otras opciones. Asimismo, podría aprovecharse oportunidades de negocio vendiendo materiales de desecho que podrían estar botándose o también procesándolos para darle algún valor agregado y poder venderlos. La etapa de la preinversión. Se realizan los 3 estudios de viabilidad perfil, el cual se elabora a partir tanto de la información existente como del juicio como prefactibilidad. Se estiman las inversiones probables, los costos de operación y los ingresos que demandará y generará el proyecto. Factibilidad. Este estudio constituye el paso final de la etapa de preinversión. Es la de velar por la optimización de todos aquellos aspectos que dependen de una decisión de tipo económico. El estudio de proyectos distingue 2 grandes etapas: la de formulación y preparación y la de evaluación. Formulación y preparación tiene 2 objetivos: definir todas las características que tengan algún grado de efecto en el flujo de ingresos y egresos monetarios. En la etapa se conocen a su vez 2 subetapas, una que se caracteriza por recopilar información y la otra se encarga de sistematizar. Evaluación. Con metodologías muy definidas, busca determinar la rentabilidad de la inversión en el proyecto. En la etapa de evaluación es posible distinguir 3 subetapas: la medición de la rentabilidad del proyecto, el análisis de las variables cualitativas y la sensibilización del proyecto. Esa es toda mi parte, ingeniero. A ver, jóvenes, esperen un ratito antes de que continuemos. ¿Ustedes tenían la presentación hecha? ¿Estaban listos para exponer hoy o no estaban listos para exponer hoy? ¿Tienen el tema de las preguntas? ¿Han hecho o no han hecho? Las preguntas sí están en el otro documento. ¿Qué pasó? ¿Por qué tan cortas sus exposiciones? ¿O es que no había mucha documentación en el libro? ¿Qué pasó, digamos, no? ¿No lo han podido preparar bien el tema? ¿Pensaron que no iban a exponer hoy día? No, es que la cosa es que lo hicimos en el documento de Google y pensamos que se podía presentar ahí, pero al final nos dimos cuenta que no y lo acabamos de pegar todo acá, o sea, lo más bien posible. Ajá. Pero el Ya. documento está más largo y todo eso. Es que así no nos sirve ya. Prepárenlo nomás el tema para la siguiente clase, ¿ok? Pues si no, así lo voy a pasar el tema de exposiciones ya para que se me queden
se me aplace en el primer parcial. Ya, prepárenlo nomás bien, preparen bien la ecuación para la siguiente clase. Ya, Ya, gracias. siguiente clase entonces 2, 3 y 4, los 3 grupos vamos a exponerlo, ¿ok? ¿Está claro, ¿no, jóvenes? Como les dije, vayan viendo el tema, vayan avanzando ustedes en el tema de qué proyecto es el que van a realizar, ¿ya? Para que no tengamos problemas. Y traten de mejorar un poquito sus exposiciones, sus presentaciones. Si quieren, pueden usar materiales audiovisuales, ya les dije, pueden usar videos, pueden usar lo que ustedes encuentren y puedan mostrar para mejorar su presentación. Así también le voy a mejorar su nota, ¿ya? Por hoy, jóvenes, lo vamos a dejar nomás para la siguiente clase. Ya prepárense entonces. Grupo 2, 3 y 4 para la siguiente clase, ¿ok? ¿Alguna duda o pregunta, jóvenes? Ingeniero, una pregunta. Lo Mi escucho. duda era si para la siguiente clase también tenemos que presentar otro grupo como el 5, el 6 creo, El 5 y el 6. el informe ese del negocio. Sí, Todavía. el de negocio, todos los grupos. Quiero que todos los Ya, grupos nos vayan si planificando no estoy qué mal, era elaborar hacer. un informe, ¿no? Exactamente. Ya. Esa era mi duda. La verdad, es un pequeño informecito, está bien, digamos, ¿no? Más que todo, lo que me interesa es la idea de lo que quieren hacer. Quiero que tengan más o menos claro qué es lo que quieren hacer y sobre eso para que podamos ir avanzando, ¿ya? Ya, todavía no es evaluación así, digamos, para poner nota fija, ¿no? El tema de la exposición, cuando le toque, sí, eso es un procesual, ¿ya? Pero lo del proyecto todavía no, mientras no le pida hacer algo sobre el proyecto. Listo, A ver, yo ingeniero. le pido hacer algo sobre el proyecto, eso ya va a ir sobre como un procesual. Pero de momento no, solamente necesito saber qué es lo que van a hacer para que vayan ustedes viendo el tema de qué es lo que van a hacer, ¿ya? Por hoy no serían jóvenes, vamos a la Ingeniero, próxima. una pregunta. En los cuestionarios, disculpe cuántas preguntas eran, no pude anotar. Ujú. Los cuestionarios son 10 preguntas que tiene que hacer cada alumno sobre la parte que les toca exponer. De todas maneras, le pasé una imagen ahí con cómo tienen que presentar los archivos, cómo tienen que hacer las preguntas. Son 10 preguntas y tienen que poner 4 respuestas selectivas y marcarme cuál es la correcta. Ahora, desde ahí, de ese cuestionario que vamos a ir viendo, es para que ustedes puedan estudiar el tema de preguntas y respuestas. Y de ahí, cuando tenemos los exámenes, yo de ahí voy a poner por lo menos la mitad de las preguntas, ya para que a ustedes les sea más fácil. Las preguntas mejor elaboradas las voy a poner ahí, para que a ustedes les sea más fácil estudiar, ¿ok? También tu tarea. Está bien, muchas gracias. Ya, correcto. ¿Alguna otra pregunta más, señores? Ya creo que está todo claro. Entonces vean el tema de su proyecto y los grupos, por favor, 2, 3 y 4 se preparan para la siguiente clase. Por hoy no sería más jóvenes, que tengan buenas noches, van viendo su proyecto. Hasta luego, Licen. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, Licen. Buenas noches. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego.